Jurassic World: Teoría del Caos es un éxito total y está recibiendo buenas críticas por parte de la crítica y el fandom. Y no es para menos, la serie es arriesgada y madura. Plantea temas polémicos que siempre hemos querido ver en una película y que la animación no te engañe, porque acá vas a ver sangre, muertes y la putrefacción de la codicia humana están presentes. Y todo meticulosamente contado con las sensaciones que sienten los personajes. La serie arranca con Darius conduciendo su camioneta por el bosque a medida que va escuchando en la radio testimonios de gente acerca de convivir con dinosaurios, cuando una señal interfiere y notifica sobre el avistamiento de dinosaurios en una zona cercana, y acelera para llegar al lugar. Cuando llega allí, se encuentra con dos oficiales del Departamento de Vida Salvaje Prehistórica, Ronnie y Tex, tratando de calmar a un Pachyrhinosaurus. Y Darius es quien logra calmar al animal. ¡El macho! Luego nos enteramos qué ha sido de él en estos años. Él era un oficial más de la DBSP y colaboraba en la captura de dinosaurios, pero hubo uno en especial al que nunca pudo capturar, un Allosaurus, responsable de la muerte de Brooklyn. Ese día algo cambió dentro del Otso. Cuando la situación pasa de estar tranquila a demasiado tranquila, Algo anda mal. aparece el mencionado dinosaurio y Darius va tras la carnívoro, pero lo pierde de vista cuando pisa un bache. Darius, decepcionado, vuelve a su cabaña, donde un paranoico Ben lo visita ¡Qué macizo! y le empieza a cuestionar las inconsistencias que hay alrededor de la pérdida de su amiga. Cuando de repente, dos raptors los atacan, pero los jóvenes logran defenderse con las armas que hay en la cabaña y salen afuera pensando que el peligro terminó. No seas iluso, bigote. Es cuando un tercer raptor emerge de entre la oscuridad. Los muchachos logran liberarse de ese raptor, una vez escapan sanos y salvos en la camioneta de Ben. En el trayecto, Darius identifica a los raptors como atrociraptores, lo que le parece raro porque no se liberó ninguno de la mansión Lockwood, lo que alimenta aún más las sospechas de Ben. Es un misterio, muy misterioso. Y deciden reunir a los demás excampistas, empezando por Sammy en Texas. En el medio hacen una parada para recargar combustible en una gasolinera, donde un joven Nasutoceratops causa un incendio cuando afilaba uno de sus cuernos. No me parece que este chico sea muy listo. Pero Darius y Ben logran salvar el negocio del dueño y en recompensa le regala suministros. ¡Qué agradable sujeto! Ya con el tanque lleno, emprenden viaje hacia Texas. Llegan al rancho de Sammy, quien la recibe con mucha alegría. También se da el reencuentro entre Ben y Bumpy. Ya dentro de la casa, Ben no pierde tiempo y le cuenta a Sammy que los están cazando e insiste en reclutar al resto. Cuando de la nada se corta la luz y Darius y Ben salen a investigar. Los Atrocis los habían encontrado. Tengo miedo. Tenían uno cazándolos por cada quien. Afortunadamente logran escapar del peligro con la ayuda de Bumpy. Y se dirigen a encontrar a Kenji y a Jazz, guiándose con un mapa que encontró Sammy. En el camino, una patrulla de la DBSP los obliga a orillarse para permitirles el paso a camiones que transportaban dinosaurios, cuando Darius se sorprende al ver al Allosaurus que atacó a Brooklyn, siendo transportado en una de esas unidades. Finalmente llegan y aparece el mejor personaje de la serie, Kenji, viviendo en una caravana y que vive de dar clases de alpinismo para subsistir. Le comentan que usan dinosaurios para cazarlos y que la muerte de su novia no fue un accidente, sino planificado, cosa que no convence a Kenji, ya que lo culpa a Darius de eso. Y le insisten con la inconsistencia del caso, mostrándole el mapa y una nota como prueba, que tiene marcado el lugar donde vive el padre de Kenji, Daniel Cohn, lo que incrementa la conexión entre él y Brooklyn. Entonces, el grupo se separa. Ben y Sammy van donde Jazz y Darius se queda con Kenji a buscar al señor Cohn. Lo encuentran en un centro de rehabilitación y sin mediar saludo, Kenji le exige respuestas. Cohn le confiesa que fue Brooklyn quien lo buscó en primer lugar, pero visitantes inesperados los interrumpen. ¡Por un demonio, lo que faltaba! La Alfa y sus Atrocis aparecen. Y en el ínterin, Kenji pierde a su padre. Era manipulador, traidor, psicópata y mentiroso, y a pesar de su redención,
ahí va el mejor villano que nos dio la saga jurásica. Afortunadamente, un extraño que lo venía siguiendo los rescata. Mientras tanto, Ben y Sammy se reúnen con Jazz en una isla libre de dinosaurios, donde se trata a las personas con trastornos traumáticos a causa de estos, lo que les da la suficiente seguridad de no ser atacados. Pero como la ilusión del control es una arrogancia del ser humano, aparecen dos Beckle Spinax a desestabilizarlo todo. Y cuando parece que serán salvados por dos agentes de la DBSP, en vez de disparar a los dinosaurios les pinchan las ruedas. Are we the baddies? Y para empeorar la situación, terminan cayendo al agua. Nadan hacia la superficie y ven a dos oficiales de la DBSP arreando un Beckle Spinax hacia un semi-remolque. En la distracción de estos, los muchachos suben al camión. Volviendo con Darius y Kenji, el extraño lo lleva a Colorado, donde Brooklyn secretamente tenía un apartamento. Durante el camino, el hombre de nombre Mateo les confiesa que era un empleado de la DBSP y que tuvo que ver indirectamente con la muerte de Brooklyn, al transportar al Allosaurus que le atacó. Acá es cuando se confirma que su muerte no fue accidental, sino elaborado por ciertas personas como advertencia. Mateo, antes de irse, les entrega el celular de Brooklyn. Al llegar a la casa, encuentran documentos, una factura de compra por un Allosaurus y una bolsa llena de dinero. Ahí es cuando atan caos. Brooklyn y Daniel eran socios en la compra y venta de dinosaurios. Eso no me lo esperaba. Y se dirigen camino a un punto de entrega. Al llegar, hacen tiempo hasta la noche en una vivienda abandonada, y revisando el celular de Brooklyn, Kenji descubre puros mensajes de voz random de Darius, y acá se revela algo que va a gustar mucho a los Dariuklings. Él se había enamorado de Brooklyn. ¡Sí! Una vez se había roto con Kenji. ¡Sí! ¡Sí! Pero nunca fue correspondido. Eso tuvo que doler. Y también encuentran un video que registró su ataque. Seguidamente ven un camión de la DBSP entregando un Baryonyx a otro camión, y los siguen para saber a dónde se los llevan. Mientras tanto, el otro grupo llega a un recinto donde albergan a distintas especies de dinosaurios, incluido Bumpy. Ambos grupos terminan coincidiendo en una bodega, epicentro donde alojan a los dinosaurios para su encomienda a distintas partes del mundo. Luego encuentran a Bumpy en un estado agonizante, y después de tanto sufrir, Bumpy muere. No, mentira, qué dramática eres, Bumpy, pusiste un huevo, no un tractor. Pero la felicidad es cortada por Dudley Cabrera, el director regional de la DBSP. Los campistas logran evadirlo, y se esconden cuando los Atrocis hacen acto de presencia acompañado de su alfa. ¿Otra vez? Sí. Y ahí descubrimos que Jensen fue quien mandó matar a Brooklyn. Y bueno, no lo dije, pero Jensen es uno de los tantos agentes corruptos dentro de la DBSP. Seguidamente, los Atrocis se almuerzan a Cabrera antes de perseguir a los campistas. Y cuando les llega el turno, son salvados por Mateo, ¡Qué bien! que ingresa a la bodega, destrozando todo y causando que los dinosaurios escapen, y siembran el caos en el lugar. ¡Qué mal! Se da el momento más álgido de toda la temporada cuando Darius libera al Allosaurus para que se confronte contra un T-Rex, y este lo vence sin ayuda. Una vez terminada la trifulca, los campistas descubren que hay un corredor detrás de todo y se infiltran en uno de los barcos con destino incierto. Y para terminar, se confirma lo que muchos Jurassic Tubers sospechábamos: Brooklyn está viva, y con la ausencia parcial de un brazo, ¿Lo ven? Yo tenía razón. Como como consecuencia del ataque del Allosaurus.
Y así termina esta primera temporada, que continuará en la temporada 2 para el segundo semestre de este año, que según una infiltración de un paquete de juguetes se llevaría a cabo en África. Y entre tantos villanos que vimos en la serie, voy a destacar a la mujer Raptor, que fue la que más llamó la atención, ya sea por su apariencia y desempeño. Parece ser una amalgama entre Claire y Owen, pero en una versión más perversa. Esta mujer de pocas palabras da la sensación que se siente como un raptor más, ya sea por la incomodidad que transmite con la mirada y su conexión con los Atrocious. Sus apariciones vienen acompañadas con una música siniestra que anticipa que algo malo va a suceder, y ese pitido estridente que generaba con el silbato cargaba la escena con un ambiente más tenso, propia de una película de terror. No se sabe mucho de ella ni su nombre, tal vez en la siguiente temporada descubramos más de ella y sus motivaciones. Esta villana ya se ha asegurado un lugar entre los villanos a respetar dentro de la saga, y la favorita dentro del fandom. En cuanto al uso de los Atrocious, claramente llegaron para reemplazar a los Velociraptores, y cada una de sus apariciones son mejores que la anterior. Y algunas escenas quedarán guardadas en la retina de los fans, incluso estando a la par con la escena de la cocina en la primera película. Estos vienen para reivindicar el espíritu que tenían los raptores en la primera trilogía, dejando atrás la versión apacible que los Velociraptores sembraron en las películas de Jurassic World. En cuanto al estatus de Brooklyn, con la que tanto se jugó en la serie, incluso en el mismo tráiler, ya se anticipaba que estaría viva. O sea, si vas a matar a un personaje, no la muestres en el tráiler. Eso es muy pero muy importante, porque ya está dando pie a que sospechemos y formulemos nuestras hipótesis, y que se terminaron cumpliendo. Ahora habrá que esperar por qué actuaba tras las sombras, y no me parece raro que se esconda bajo otro nombre para ocultar su identidad. Y como juicio final, diré que esta serie la disfruté más que Campamento Cretácico, incluso más que Dominion. Se nota que está enfocada a un público más adulto, que aunque tenga escenas cómicas para hacerla más llevadera, toca asuntos sensibles como la corrupción, trastornos, conspiraciones y maltrato animal. Es una lástima que no se aprovechen esos recursos en las películas y la destinen a una serie animada, producto que no tiene tanto alcance, pero es bueno saber que se están tomando en serio esta serie. Se nota que apostaron más por contar una buena historia que en vender juguetes. Pese a que algunos fans le han perdido la huella con las últimas películas, las esperanzas a seguir sintonizados con la saga, y es lo mejor que nos han dado desde Jurassic Park.